Friends, we welcome you to this special service on this Holy Thursday here at St. Andrew's United Methodist Church in Charlotte. The Tenebrae service that we will offer this evening is adapted from resources of the Calvin Institute of Christian Worship. Tenebrae is Latin for darkness, and Tenebrae is a prolonged meditation on Christ's suffering. Tonight's readings will be taken from all four Gospels and will trace the story of Christ's passion. The readings will alternate between English and Spanish, and you are invited to have your Bible ready, and if you want a head start, we ask that you turn to Mark 14. As we go through the readings, as the lights are extinguished, we will be invited to ponder the depth of Christ's suffering and death, and through the return of the small but persistent flame of the Christ candle, at the conclusion of the service, we will anticipate and be mindful of the joy of ultimate victory. Amigos, les invitamos a todos ustedes desde la Iglesia Metodista de St. Andrews en la ciudad de Charlotte. Hoy en este servicio estamos usando la liturgia adaptada de los recursos del Instituto Calvinista de Cultos Cristianos. Tinieblas es la prolongada meditación que Jesucristo ha sufrido. Esta noche vamos a leer los 4 evangelios donde trazan la historia de la pasión de Cristo. Y las luces que aquí estaremos apagando van a ponderar todo el deseo del sufrimiento de Cristo y su muerte. Y al medio de esto también verificar su retorno, que es una persistente flama que se prende a través de una luz, de una vela. Y como conclusión de este servicio, vamos entonces a anticipar la última victoria de Jesús. Usted puede acompañar en casa, haciendo y acompañando en las leyendas en inglés y en español, bilingüemente. God is light, in whom there is no darkness at all. Jesus Christ is the light of the world, and this is the judgment, that the light has come into the world, and we loved darkness rather than light.
The shadow of betrayal. Our first reading is taken from Mark 14, verses 10 through 13 and 16 through 21. Then Judas Iscariot, one of the 12 disciples, went to the leading priests to arrange to betray Jesus to them. They were delighted when they heard he had come, and they promised to give him money, so he began looking for an opportunity to betray Jesus. On the first day of the festival of unleavened bread, when the Passover lamb is sacrificed, Jesus' disciples asked him, "Where do you want us to go to prepare the Passover meal for you?" So Jesus sent 2 of them into Jerusalem with these instructions. As you go into the city, a man carrying a pitcher of water will meet you. Follow him. So the 2 disciples went into the city and found everything just as Jesus had said, and they prepared the Passover meal there. In the evening, Jesus arrived with the 12. As they were at the table eating, Jesus said, "I tell you the truth. One of you eating with me here will betray me." Greatly distressed, each one turned to the other and asked, "Am I the one?" Jesus replied, "It is one of you 12 who is eating from this bowl with me, for the Son of Man must die, as the Scriptures declared long ago. But how terrible it will be for the one who betrays him." La sombra de la agonía del Espíritu y el arresto. Vamos a leer en Lucas 22, 39, 48 al 54. Luego, acompañado de sus discípulos, Jesús subió con ellos a la sala donde estaban ahí reunidos en el Monte de los Olivos. Y allí les dijo a ellos, oren para que ustedes no caigan en la tentación. Y caminando con ellos, él fue buscando un lugar donde había una roca, y allí se arrodilló y oró. Padre, si yo pueda pasar este cálice, pasa la copa de mí, de este sufrimiento que me tiene. Yo quiero solamente hacer tu voluntad, no la mía. Entonces, un ángel vino del cielo apareciendo y lo fortaleció diciendo, él orando más fervientemente y así sufriendo la agonía en el espíritu, él hizo con que en la grama pueda sentirse fuerte, aún como él se sentía. Y después se levantó de la roca y al regresar a sus discípulos, donde encontró a todos ellos durmiendo, estaban cansados de aquella noche. Y les preguntó, ¿por qué están durmiendo? Y él les respondió, levántense y oren, porque esto les va a ayudar a no caer en la tentación. Pero después Jesús salió diciéndoles, porque llegó la multitud y entre medio de ellos liderado por Judas, uno de los discípulos. Judas caminó hacia Jesús y lo saludó y allí le dio un beso. Y Jesús le dijo, Judas, ¿te atreves a atraer al Hijo del Hombre con un beso? Entonces ahí lo arrestaron y le dejaron ir en la casa de los sacerdotes. Y Pedro siguió desde la distancia. The shadow of denial. The reading is taken from Luke 22, verses 55 through 62. At the high priest's home, the guards lit a fire in the middle of the courtyard and sat around it, and Peter joined them there.
A servant girl noticed him in the firelight and began staring at him. And finally she said, "This man was one of Jesus' followers." But Peter denied it. "Woman," he said, "I don't even know him." After a while, someone else looked at him and said, "You must be one of them." And Peter retorted, "No, man, I am not." About an hour later, someone else insisted, "This must be one of them because he is a Galilean too." But Peter said, "I do not know what you are talking about." And immediately while he was still speaking, the rooster crowed. At that moment, the Lord turned and looked at Peter, and suddenly the Lord's words flashed through Peter's mind. "Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny me 3 times. You will deny that you even know me." And Peter left the courtyard, weeping bitterly. La sombra de la acusación. Marcos capítulo 15, versos 1 al 15. Y desde muy temprano en la mañana, liderados por los sacerdotes, los escribas, los maestros de la religión y la ley, y todo el concilio ahí reunido, discutían cómo lo harían el siguiente paso. Y trajeron a Jesús y le pusieron enfrente a Pilatos, el gobernador de Roma. Y Pilato preguntó a Jesús, ¿es usted el rey de los judíos? Y Jesús les respondió, tú lo has dicho. Y desde ese momento, liderados por los sacerdotes que lo acusaban a él por una infinidad de crímenes. Y Pilato preguntóle de nuevo, ¿afirmas tú de que todo lo que dicen de ti es verdad? Y entonces todas las culpas lo trajeron contra él. Y Jesús no dijo nada. Y entonces Pilato quedó sorpreso. Cuando entonces el gobernador nuevamente busca la manera de preguntar, porque estaban celebrando el día de la Pascua, y al recordarse entonces vamos a tener un prisionero, y el pueblo entonces estaba queriendo arrestarlo. Pero uno de los prisioneros que estaba ahí se llamaba Barrabás, un revolucionario quien había cometido una cantidad de violencias y de crímenes. Pero la multitud fue allí a Pilatos y a preguntarle qué van a hacer con ese prisionero que ya estaba allí. Entonces les dijeron, ¿eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilatos, porque tenía que hacerle esa pregunta porque todos los sacerdotes ya querían arrestarlo a Jesús de una vez y por todas. Pero en el mismo punto, de esta forma, los sacerdotes aplicaron a la multitud para que ellos pudiesen hablar algo y entonces buscar que Barrabás también esté con Jesús. Y Pilato les preguntó, entonces, ¿qué ustedes quieren que yo haga? ¿Que le llame al rey de los judíos? Entonces ellos llamaron gritando, crucifícalo, crucifícalo.
The shadow of mockery, with the reading from Matthew 27, verses 27 through 31. Some of the governor's soldiers took Jesus into their headquarters and called out the entire regiment. They stripped him and put a scarlet robe on him. They wove thorn branches into a crown and placed it on his head, and they placed a reed stick in his right hand as a scepter. Then they knelt before him in mockery, and they taunted him. They spit on him, and they grabbed the stick and struck him on the head with it. And when they were finally tired of mocking him, they took off the robe and put his own clothes on him again. And then they led him away to be crucified. La sombra de la crucificación. Lectura de Lucas capítulo 23, versículos 32 al 43. Dos más criminales se juntaron para poder ser ejecutados junto a Jesús. Y allí entonces ellos buscaron la manera de cómo ponerle los clavos en la cruz. Y los criminales también que fueron crucificados, uno de ellos estaba a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdóname porque no saben lo que hacen. Y los soldados se admiraron y agarraron sus ropas y los deslizaron, los sacaron. Y la multitud entonces, asistiendo a lo que estaba pasando, ellos decían: sálvate a ti, si es que puedes salvar a ti, sálvanos a todos nosotros también. Y los soldados entonces lo agarraron y le ofrecieron ahí una bebida de un vino. Y al llamarle para que venga allí con ellos: si tú eres el rey de los judíos, les dijo, sálvate a ti mismo. Y así entonces buscaron la manera de usar estas palabras y le pusieron arriba un título: este es el rey de los judíos. Y uno de los criminales que estaba a su lado, ahí a los lados, le decía: si tú eres el Mesías, ¿eres tú? Pruébate a ti mismo y haz lo que debas hacer y sálvanos a nosotros también. Pero el otro criminal que estaba al otro lado le decía: si este Dios es aquel que puede sentenciar o salvar, sálvanos a todos nosotros también. ¿Deseamos morir por causa de estos crímenes o deseamos seguir adelante a pesar de que haya muchos errores? Entonces Jesús, recordando, dijo a ellos: venga y entra conmigo en el reino. Y Jesús respondió: yo quisiera que estés conmigo luego en el paraíso. The shadow of death, taken from Mark 15, 33 through 41. At noon, darkness fell across the whole land until 3 o'clock. Then at 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, Eloi, Eloi, lima sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Some of the bystanders misunderstood and thought Jesus was calling for the prophet Elijah. One of them ran and filled a sponge with sour wine, holding it up to him on a reed stick so he could drink. Wait, he said, let's see whether Elijah comes to take him down. Then Jesus uttered another loud cry and breathed his last, and the curtain in the sanctuary of the temple was torn in two from top to bottom.
When the Roman officer who stood facing him saw how he had died, he exclaimed, "This man truly was the Son of God." And there were some women there watching from a distance, including Mary Magdalene, Mary, the mother of James the younger of Joseph, and Salome. They had been followers of Jesus and had cared for him while he was in Galilee. Many other women who had come with him to Jerusalem were also there. La sombra de la muerte. Lectura de Marcos 15, versículos 33 al 41. La muerte de Jesús. En la tarde bien oscura, ya cuando la cruz había sido bajada, eran bastante avanzada esa noche. Y cuando ya llegaba a las 4 horas, Jesús cayó y allí entonces se levantó una voz. Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí no entendían lo que estaba pasando, porque se recordaban que el profeta Elías había dicho algo al respecto. Y uno de ellos corrió allá con una esponja y lo puso en vino, y tomándolo allí lo llevó para poder pasar en su rostro y ahí decirle, esperen, este hombre Elías parece que ha venido de nuevo. Entonces Jesús, encontrando todo esto, respiró profundamente y fue la última. Y ciertamente en ese momento el santuario del templo se quebró en dos y cayó al suelo. Y cuando los romanos oficiales que estaban ahí alrededor de él miraron lo que estaba ocurriendo, entonces cayeron de miedo y dijeron, este hombre realmente es el Hijo de Dios. Entonces una mujer que andaban por ahí, las mujeres que andaban mirando a distancia, incluyendo entre ellos María Magdalena, María la madre de Santiago y la más joven de José, y Salomé, ellos estaban ahí siguiendo a Jesús porque querían acompañarlo desde el momento que salió de Galilea. Y muchas de las mujeres vinieron a su encuentro a Jerusalén porque allí deseaban verlo. The shadow of burial. The reading is taken from John 19, 38 through 42. Afterward, Joseph of Arimathea, who had been a secret disciple of Jesus for fear of the religious authorities, asked Pilate for permission to come take down Jesus' body. When Pilate gave permission, Joseph came and took the body away, and with him came Nicodemus, the man who had come to Jesus at night. He brought about 75 pounds of perfumed ointment made from myrrh and aloes, and following Jewish burial custom, they wrapped Jesus' body with the spices in long sheets of linen cloth. The place of crucifixion was near a garden where there was a new tomb never before used. And so, because it was the day of preparation for the Jewish Passover, and since the tomb was close at hand, they laid Jesus there.
What love could remember, no wrongs we have done. Omniscient, all-knowing, he counts not their sum. Thrown into a sea without bottom or shore. Our sins, they are many, his mercy is more. Praise the Lord, his mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, his mercy is more. What patience would wait as we constantly roam. What Father so tender is calling us home. He welcomes the weakest, the vilest, the poor. Our sins, they are many, his mercy is more. Praise the Lord, his mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, his mercy is more. What riches of kindness he lavished on us. His blood was the payment, his life was the cost. We stood neath the debt we could never afford. Our sins, they are many, his mercy is more. Praise the Lord, his mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, his mercy is more. Praise the Lord, his mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, his mercy is more. Praise the Lord, his mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, his mercy is more. Friends, we thank you for the opportunity on this holiest nights to gather with one another in fellowship and in worship. We invite you to join us as the story is not done. It continues this Sunday as we offer a celebration of resurrection for Easter. Our festivities will begin at 9:15, and we hope that we will see you as we complete the story. So as we part from one another this night, friends, go in peace. May Jesus Christ, who for our sakes became obedient unto death, even death on a cross, keep you and strengthen you this night and forever. Amen and amen. Amigos, vámonos en paz. Y que Jesucristo, con todo su sacrificio que nos ha transmitido, para Él seamos obedientes hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Que Él te agarre, te tenga en fortaleza y te tenga solamente, no hoy en la noche, pero sí para todo siempre. Amén. Praise the Lord, his mercy is more. Stronger than darkness.
darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy